Hola, bienvenidos. Vamos a empezar con la tercera sesión de la materia de Administración aplicada a la producción. Vamos a ver con esta sesión culminar la primera unidad, casi la primera unidad. La vez pasada vimos, en las dos primeras sesiones vimos lo que son productividad, como le decía, que es parte importante de una empresa. En esta sección vamos a ver lo que es el estudio del trabajo, el estudio de tiempos, el estudio de movimientos, algo de mantenimiento, algo del factor humano dentro de una empresa que es siempre importante. Te vamos a ver con un poco más de detalle características de cada situación. Entonces, el objetivo particular de la materia, del tema, es que el alumno comprenda las tácticas de operaciones tanto de la parte de la ergonomía como de la de mantenimiento. La parte de la ergonomía como de mantenimiento es importante, ¿por qué? Porque una empresa siempre necesita tener de repente su material o sus activos fijos de manera en buen estado, las máquinas en buen estado para que el trabajador pueda operar, las rutas que sean fáciles de operar y todo eso, ¿no? Los objetivos específicos es que el alumno entenderá el estudio del trabajo, así como las características del factor humano y las condiciones del ambiente de trabajo. Te vamos a empezar con la primera parte. El estudio del trabajo. ¿Qué es el estudio del trabajo? Es el examen sistemático de los métodos para realizar actividades con el fin de mejorar la utilización eficaz de los recursos y establecer normas de rendimiento con respecto a las actividades que se están realizando con el fin de efectuar mejoras. El estudio de trabajo normalmente consta de dos partes. Uno es el estudio de tiempos, que es cuando una empresa lleva cierta planeación en los tiempos para hacer cada operación y para tratar de optimizar su producción. Y el estudio de movimientos, que consiste en dividir el trabajo en los elementos más fundamentales posibles, estudiar independientemente y su relación mutuas, y una vez conocidos los tiempos que son ellos, crear métodos que disminuyan al mínimo el desperdicio en mano de obra. Los movimientos siempre es importante, ¿por qué? Porque no es lo mismo de que de repente yo vaya y genere una operación de aquí a 20 minutos a que yo tenga mi maquinaria para hacer la operación a, no sé, a 10 segundos, ¿no? Eso a la larga me va a generar o me va a hacer que optimice mi producción. Vamos a ver el estudio de tiempos primero. Tiene varias técnicas que se utilizan para establecer un estándar. Normalmente se utiliza el cronómetro. Son datos estándares, datos de movimientos fundamentales, muestra el trabajo y estimaciones basadas en datos históricos. El cronómetro es una de las herramientas más útiles para manejar estudios de tiempos. Por ejemplo, cuando una empresa de repente tiene cuatro etapas para una cierta producción, ¿no? De repente quiero producir por ejemplo, el grupo modelo. Quiere producir la cerveza, de repente tiene la etapa A, la etapa B, la etapa C y la etapa D. Y lo que quiere el gerente de producción es siempre optimizar los tiempos de operación. ¿Sí? Obviamente a veces tomando en cuenta su tiempo de comida, sus tiempos de necesidades personales que necesite hacer, pero cuando se enfoca en la parte de producción, tratar de optimizar el tiempo de la operación de cierto producto, ¿no? ¿Sí? ¿Cuáles son los objetivos del estudio de tiempos? Los principales objetivos del estudio de tiempos son minimizar el tiempo requerido para la ejecución de trabajos, conservar los recursos y minimizar los costos. La empresa lo que necesita siempre es, como le dije en las sesiones pasadas, minimizar costos y maximizar utilidades, ¿sí? O ingresos. Luego, efectuar la producción sin perder de vista la disponibilidad energética o de la energía, y proporcionar un producto que es cada vez más confiable y de alta calidad, ¿sí? Elementos y preparación para el estudio de tiempo. Es necesario que para llevar a cabo un estudio de tiempo, el analista tenga la experiencia y conocimientos necesarios. Hay que saber cómo se hace la medición de los tiempos. A veces hay como una tableta donde están las operaciones y ahí uno maneja los tiempos, ¿no? El gerente tiene que tener experiencia en ese tipo de producción y todas esas situaciones para poder optimizar mis tiempos de producción, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los elementos que puedo tener? Voy a seleccionar la operación. ¿Qué operación se va a medir? Si voy a meter de repente una tapa en una botella, voy a hacer la forma de la botella, voy a hacer la parte de la elaboración de la botella, ¿no? Su tiempo en primer orden es una decisión que depende del objetivo general que perseguimos con el estudio de la medición. Luego, la selección del operador. El operador es importante. No es lo mismo que yo seleccione un operador que tenga 10 años de experiencia en la empresa a alguien que recién tenga 2 semanas, ¿no? Obviamente el de 2 semanas yo tengo que capacitarlo, tengo que darle las herramientas básicas y el de 10 años ya sabe más o menos qué hacer, ¿sí? Entonces, al elegir el trabajador se pueden considerar los siguientes puntos. Habilidad,
habilidad en la parte de operación, deseo de cooperación, que quiera hacer algo productivo en pro de la empresa, el temperamento que tenga el trabajador, la experiencia que tenga dentro del campo de la empresa, ¿sí? Esas son características que debe tener el trabajador. Actitud frente al trabajador. El estudio debe hacerse a la vista y conocimiento de todos. El analista debe observar todas las políticas de la empresa y cuidar de no criticarlas con el trabajador. Si ustedes se dan cuenta, normalmente cuando se hace estudio de tiempos, hay un operador que está haciendo sus trabajos y hay un gerente o un director que tiene cierto cronómetro y dice, a ver, empecemos. Vamos a hacer esta operación y va contando, no sé, 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos. Y ya luego empieza a hacer una evaluación y a ver si los 30 segundos es un tiempo estándar, es un tiempo normal o te has excedido en el tiempo de la operación, ¿no? ¿Sí? El analista debe observar, dice, no debe discutirse con el trabajador ni criticar su trabajo, sino pedir su colaboración. Es importante que el analista cuando trabaje con el operario o con el operador le diga cuáles son las características que tiene que hacer, cuáles son las condiciones, en qué tiempo más o menos lo debe hacer, para que el trabajador sepa o tenga presente qué es lo que debe realizar. El operador espera ser tratado como un ser humano y en general responderá favorablemente si se trata abierta y francamente, como en cualquier trabajo, ¿no? Si un gerente, si un director trata bien al trabajador, lo más probable es que el trabajador haga las cosas bien, con ganas, con sentimientos de pertenencia como parte de la empresa, a que lo esté criticando, le esté gritando, le esté hablando mal. Normalmente esos trabajadores hacen las cosas a la fuerza casi, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es el equipo básico para la realización del estudio de tiempo? El equipo mínimo que se requiere para llevar a cabo un programa de estudio de tiempos comprende un cronómetro, un tablero o paleta para estudio de tiempos, formas impresas para estudio de tiempos y calculadoras de bolsillo. Todo lo que yo pueda manejar. Últimamente ya las empresas están manejando este tipo de estudios de tiempos ya con computadora, con cierto software en la cual yo puedo medir los tiempos y sacar tiempos normales y tiempos estándares. Pero el cronómetro es una herramienta básica que se utiliza en cualquier tipo de empresa. ¿Sí? Vamos a ver los tipos de cronómetros que tenemos para realizar el estudio de tiempos. Tenemos el cronómetro decimal de minutos, de 0.01 minuto. Tiene su carátula con 100 divisiones, o sea, es un cronómetro más o menos de esta forma. Vamos a graficarlo aquí más o menos. Un cronómetro es así, algo así. Y aquí voy a tener divisiones. Por aquí, ¿no? Así. Aquí normalmente va a tener 50 divisiones y aquí 50 divisiones. ¿Ok? Entonces, y cada una de ellas corresponde a 0.01 minuto. Por lo tanto, una vuelta completa de la manecilla mayor requerirá 1 minuto. Entonces, cuando yo empiezo a contar aquí y se pasa hasta este punto, aquí voy a contar como cronómetro 1 minuto. Voy a tomar esa situación para medir el tiempo de la operación. Cronómetro decimal de minutos de 0.001 minuto, o sea, un milésimo minuto. Es un cronómetro decimal de minutos de 0.1 minuto y es parecido al cronómetro decimal de minutos de 1 centésimo minuto, ¿no? En el primero de cada división de manecilla mayor corresponde a 1 milésimo de minuto. Entonces, la manecilla mayor tarda 0.10 minutos en dar una vuelta completa y en vez de minuto va a ser decimales de minuto de 0.01 minuto. Esa es otra forma de cronómetro. Cronómetros hay diferentes formas. Estas son las más básicas que se pueden manejar dentro de una empresa. Cronómetro decimal de horas, de 0.0001 horas. Es un cronómetro decimal de hora, tiene la carátula mayor dividida en 100 partes, pero cada división representa un 10 milésimo de hora. Ahí vimos, si yo hago el 0.00001, ese es 10 milésimo de minuto. ¿Sí? Entonces, ese es otro tipo de cronómetro. El cronómetro electrónico es el otro. Permite estudios acumulativos y regreso rápido, en ambos casos puede ser registrado una lectura digital. Hay algunos cronómetros que se le manejan como regreso a cero. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy contando el tiempo de operación, le cliqueo y otra vez vuelve a cero. Le voy contando, cliqueo y otra vez vuelve a cero. Es un cronómetro que se maneja a veces hasta en las operaciones en los deportes de atletismo, para manejar los tiempos que una empresa o que una persona puede recorrer cierta distancia, ¿no? Ok, vamos a ver qué tipo de tiempo se manejan para el estudio de tiempos. Tenemos dos tipos de tiempos. Uno es el tiempo normal,
que es el tiempo que un operador capacitado, conocedor del trabajo y desarrollándose a un ritmo normal, emplea en la ejecución de la tarea objeto del estudio. Este tiempo normal lo vamos a calcular, como dice ahí, como el tiempo promedio multiplicado por un ratio de rendimiento. El ratio de rendimiento es en qué porcentaje el operario está trabajando, en qué nivel de efectividad o de rendimiento. Puede ser 90%, puede ser 80%, puede ser 70%, depende del operario, ¿no? Vamos a ver. Y el otro es el tiempo estándar, que es el patrón que mide el tiempo requerido para terminar una unidad de trabajo. Es el tiempo estándar que normalmente debe requerir un trabajador para terminar su operación. ¿Cómo calcula el tiempo estándar? El tiempo estándar va a calcular como el tiempo normal dividido entre 1 menos un cierto factor de tolerancia. Cierto factor de tolerancia que maneja en las empresas. Entonces, de esta forma yo puedo calcular si el tiempo estándar va dentro de los parámetros o no. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos de cómo calculamos este tipo de tiempos. ¿Qué dice el primer ejemplo? Dice el tiempo promedio para fabricar un producto es de 55 minutos. El tiempo promedio, ¿cómo lo calculo? Aquí me dan el dato, ¿no? El tiempo promedio son 55 minutos. El tiempo promedio, normalmente cuando yo hago cierto proceso en una empresa, voy a hacer la operación varias veces y voy a contar cuánto tiempo se demora en realizar la misma operación. Sobre eso voy a realizar un promedio normal, un promedio aritmético, para calcular el tiempo promedio de operación. ¿Sí? Bueno, aquí me dice que es de 55 minutos. El ratio de rendimiento es 1.1. ¿Qué más? El factor de tolerancia. Factor de tolerancia es 30 minutos cada 8 horas. Y por último, dice calcular el tiempo estándar para la operación. El tiempo estándar. Calcular el número de productos fabricados. ¿Qué más? En condiciones normales para un trabajador. ¿Sí? Entonces vamos a calcular el tiempo estándar. Para yo calcular el tiempo estándar, sabemos que el tiempo estándar es igual al tiempo normal entre 1 menos el factor de tolerancia. El factor de tolerancia lo tengo aquí. Yo lo puedo calcular el factor de tolerancia como 30 minutos cada 8 horas, dice. Entonces, voy a dividir 30 minutos entre 480. Aquí son 30 minutos, 8 horas, yo sé que son 480 minutos. Por eso voy a sacar ese factor de tolerancia. Entonces, ¿cuánto me da eso? Vamos a ver el cálculo. 30 entre 480. Mi factor de tolerancia es 0.0625. Ya tengo mi factor de tolerancia. Entonces la parte de abajo ya lo puedo calcular. Lo que yo necesito arriba es el tiempo normal. Yo sé que el tiempo normal es mi tiempo promedio, que vale 55 minutos, por mi ratio de rendimiento, que es 1.1. Y eso, según el cálculo, me da, vamos a ver, 55 por 1.1. Eso me da 60.5 minutos. Entonces, el tiempo normal, bajo condiciones normales, el trabajador debe demorarse 60.5 minutos en realizar esta operación. No sé, por ejemplo, no especifica si es una operación completa o si es una operación por partes, ¿no? De repente es hacer un coche, realizar las operaciones para realizar un coche, el ensamblaje y todo ese rollo, ¿no? ¿Sí? Ya tengo el tiempo normal. Puedo calcular el tiempo estándar. Si yo vengo para acá, el tiempo estándar va a ser igual al tiempo normal, que son 60.5 minutos, sobre 1 menos mi factor de tolerancia. Factor de tolerancia lo tengo,
0.0625. Con eso calculo mi tiempo estándar. Vamos a ver. ¿Qué me da? 60.5 entre 1 menos 0.062. Y eso me da 64.4989 minutos. Ese es mi tiempo estándar para calcularlo. 64.53 salió ahí con decimales, ¿no? Ahora, ¿cuántos productos? Me pregunta, ¿cuántos productos se va a fabricar en una jornada normal de 8 horas? ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo el número de productos? ¿Cómo calcularé? Yo tengo 8 horas trabajando. Entonces, 8 horas son 480 minutos. ¿Y el tiempo estándar cómo es? Es 64.49. Vamos a redondear los 50. 50 minutos por parte o por obra, vamos a llamarle, ¿no? ¿Sí? O, no sé, objetos. ¿Sí? Entonces, la persona se demora 64.50 minutos por realizar ese producto. Entonces, ¿cuántos productos realizará por un día? Pues más o menos yo lo hago la división. A ver, 480 entre 64.5. Me sale 7.44 productos. Ese es el número de productos que voy a trabajar o que voy a realizar en un día cuando un trabajador tiene un tiempo estándar de 64.50 minutos, o sea, 1 hora y cachito, ¿no? Ese es un problema aplicado de tiempos. Vamos a ver problema 2. A ver, ¿qué dice problema 2? Dice, uno de los departamentos de un laboratorio de pruebas de materiales determina la resistencia a la compresión de cilindros de concreto. Esos cilindros son tomados del lugar de la construcción e indican la calidad del concreto usado. Los constructores los envían al laboratorio donde se conservan en un cuarto húmedo bajo temperatura y humedad controladas. Después de un periodo de 7 días, los cilindros se rompen para ver si tienen la resistencia especificada. Antes de romper los cilindros, a estos se les colocan unas tapas. Entonces, aquí voy a tener los pasos para realizar esa operación. ¿Qué tengo? El paso 1, ¿cuál es? Es definir los elementos que componen la tarea. El paso 2, usando un cronómetro, medir el tiempo de cada elemento. En este caso estoy midiendo el tiempo cuando yo realizo la operación 10 veces sobre el mismo producto. El paso 3 es calcular el tiempo medio de cada elemento. Y el paso 4 es calcular el tiempo total de la tarea. Vamos a ver. La operación 1, ¿cuál es? Es sujetar abrazador al cilindro. Ese es, cuando yo tengo un proceso productivo, el proceso productivo, como todos sabemos, sigue ciertos pasos. Si yo voy a construir o voy a hacer un auto tiene ciertos procesos en los cuales van casi de la mano. Si yo trabajo en una empresa de embotelladora o en una empresa cervecera, para yo sacar la cerveza de modelo, solo o indio, lo que sea, ese proceso sigue cierto proceso productivo. No me puedo saltar así nada más. No puedo de repente hacer primero, no sé, una situación o un paso que antes no he hecho un paso previo, ¿no? Es como decir, yo no puedo hacer tercero de prepa sin haber hecho la primaria, ¿no? A menos que sea un genio, ¿no? Pero eso no sucede. Entonces, se sigue ciertos pasos. El paso 1 es sujetar la abrazadora al cilindro. El paso 2 es el vaciar el compuesto caliente en el molde. El paso 3, colocar cilindro en el molde. El paso 4 es dejar que la tapa se enfríe en el molde. El paso 5, poner el cilindro en la mesa. El paso 6, vaciar compuesto caliente en el molde. El 7, así el 8 y el 9. Tengo 9 procedimientos o 9 procesos para yo realizar el producto que necesito. Si vemos en la tablita, ahí en la tablita viene cada elemento y los 10 procesos que hice. Por ejemplo, si yo quiero ver cómo realizo este producto. Este producto de repente primero me tengo que realizar la tapita. Entonces lo que hago es, como director o como gerente de producción, digo, a ver, compañero o trabajador, quiero que hagas esta tapita 10 veces para ver más o menos cuánto tiempo te demoras en promedio realizar ese proceso. De repente la primera se demora 2 minutos.
De repente la segunda, como tiene más cancha, como dicen, o más práctica, se demora 1 minuto 58. A la tercera se demora 1 minuto 52. Y así sucesivamente durante las 10 muestras que está haciendo para realizar el proceso. Entonces, el gerente o el encargado de la medición de tiempos, ¿qué tiene que hacer? Tiene que estar con su cronómetro, tiene que medir cuánto se demora en cada serie o en cada paso para realizar la tapita y sobre eso sacar un tiempo muestra. Entonces ahí tenemos, a ver, vamos a ver primero, dice sujetar abrazadora al cilindro. La primera vez se demora 0.08, vamos a ver. Vamos a copiarlo aquí. La primera vez, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, 8, 9 y 10. Son 10 pruebas que hace para sujetar la abrazadora al cilindro. La primera operación es 0.08 minutos, vamos a ponerle, ¿no? La segunda es 0.09, ¿sí? La tercera es otra vez 0.09. La cuarta, 0.1. La quinta, 0.08. La sexta, 1.01, 1 minuto y un décimo. 0.09. 0.08. Y los otros últimas dos, 0.09 y 0.09. ¿Sí? Estos son los tiempos que mira, aquí yo ya tengo en la diapositiva, ya tengo los tiempos. En la práctica alguien tiene que estar ahí con su cronómetro midiendo cuánto se demora en cada proceso productivo, en cada paso productivo, ¿no? Entonces vamos a ver. Lo que yo voy a hacer es calcular el tiempo promedio de este paso 1. ¿Sí? De este paso 1, o sea, de esa elaboración de sujetar la abrazadora al cilindro. Si yo saco el tiempo promedio, ¿cómo lo calculo? El tiempo promedio lo voy a calcular como la sumatoria de los tiempos de igual 1 hasta 10 sobre el número de experimentos que hice, como un promedio normal, ¿no? Entonces, ¿cómo calcular eso? Voy a hacerlo directo en la calculadora, ¿ya? Vamos a ver. Va a ser 0.08 más 0.09 más 0.09 más 0.1 más 0.08 más 1.01, 0.09, 0.08, 0.09, 0.09. Toda esa sumatoria me da 1.8 minutos. ¿Cuántos experimentos hice? Hice 10. Si yo hago ese promedio, ¿qué me da? Entre 10 me da 0.18 minutos. ¿Sí? Ahí tenemos. Entonces, en promedio eso me tiene que dar 0.18 minutos de proceso. En el proceso 1. En el proceso 2 hay que hacer lo mismo. Entonces, si yo quiero calcular, vamos a ver, voy a borrar esto. Si yo quiero calcular el tiempo normal que un trabajador se demora en hacer ese proceso 1, como le dije hace rato, va a ser el tiempo promedio por el ratio de rendimiento. Vamos a suponer que el ratio de rendimiento es un 90%. O sea, el trabajador trabaja en su capacidad en un 90%, no trabaja al 100%. De repente por ahí se pone a conversar, pasa algunas cositas y no está concentrado completamente. Ese ratio de rendimiento las empresas lo pueden medir. ¿Cómo lo pueden medir? Haciendo series históricas para ver cuánto se demora el trabajador más productivo de la empresa, el que lo hace más rápido, y sobre esa base toman los demás. Por ejemplo, si un trabajador se demora 2 minutos en hacer este proceso, a eso yo le pongo como el 100% de productividad o de eficiencia. Si otro trabajador se demora 4 minutos, ya está haciendo el doble de tiempo del trabajador más productivo. Eso me indicaría que ese segundo trabajador está trabajando al 50% de su capacidad o de su productividad.
Entonces, si ese ratio de rendimiento es 90%, el tiempo normal va a ser igual a 0.18 por 0.90. Vamos a ver cuánto me da eso. Eso me da 0.18 por 0.9. Entonces, un tiempo normal sería 0.162 minutos. ¿Se dan cuenta? Obviamente, si yo trabajo en un nivel de eficiencia menor al 100% y un tiempo normal es 0.18, el trabajador que trabaja a este nivel va a trabajar o se va a demorar como un tiempo diferente, ¿no? Esa sería la parte de aquí, la parte de estudio de tiempos. Vamos a ver, otro ejemplo. Los demás es igual, hay que sacarlo lo mismo. Sí, vamos a ver un ejemplo aquí, vamos a meterle. A ver, yo tengo un proceso de metal mecánica, por ejemplo. De metal mecánica. ¿Sí? Vamos a suponer que ese proceso para construir cierto producto tiene un proceso A, un proceso B, un proceso B y un proceso D. ¿Ok? Los trabajadores trabajan aquí en su ratio de rendimiento un 90%, un 92%, un 95% y un 94%. ¿Ok? Y vamos a poner 5 pasos. Paso 1, paso 2, 3, 4 y 5. Entonces, voy a medir 5 veces cuánto se demora un trabajador, pero Pablo, pero Juan, quien sea, ¿no? ¿Sí? En hacer este tipo de procesos. Vamos a suponer que el primero se demora 2.3 minutos. El otro 2.2 minutos, 1.9, 2.4 y 2.7. ¿Sí? En el proceso 5 en la muestra 5 se demoró un poquito más, se distrajo, lo que no sé. Aquí le voy a poner 4.1, 4.3, 4.5, 4.2 y 3.9. Aquí igual. 2.4, 2.8, 3.1, 3.0 y 3.2. Y 2.4, 2.6, 2.9, 2.8 y 3.4. Esos son los tiempos. Aquí le voy a poner en minutos. ¿Sí? Eso yo lo tengo que medir en una empresa, ¿no? Con cierto cronómetro. Vamos a ver. Las preguntas son, me dice calcular el tiempo normal para el proceso A. ¿Sí? Calcular el tiempo estándar para el proceso B. Para el proceso B, si el factor de tolerancia es de 0.943. Inciso C, calcular el tiempo normal total. ¿Sí? E inciso D, el tiempo estándar para el proceso D. ¿Sí? 4 procesos para elaborar mi producto. Vamos a ver. ¿Sí? Ese puede ser una pregunta del examen o de una actividad, ¿no? A ver, quiero hacer el tiempo normal para el proceso A. El proceso A puede ser de repente, no sé, lijar las llantas, algún proceso dentro de la producción, ¿no? Vamos a ver. Entonces yo quiero el tiempo normal para el proceso A. El tiempo normal va a ser igual al tiempo promedio por el ratio de rendimiento. Necesito sacar el tiempo promedio para el proceso A. Vamos a calcular ese tiempo promedio. Entonces va a ser 2.3 más 2.2 más 1.9 más 2.4 y más 2.7. A eso le saco su promedio entre 5. Me da en promedio, esto se demora 2.3 minutos. ¿Sí?
Ahora vamos a ver en qué nivel de eficiencia tiene. El 90%. O sea, por 0.9. ¿Cuánto me da eso? 2.3 por 0.9. Entonces, el tiempo normal para un trabajador que trabaje bajo condiciones normales es 2.07 minutos. O sea, trabajando un ritmo más o menos estándar o normal. ¿Sí? De repente luego vamos a ver algunas cosas que influyen en una empresa para que un trabajador trabaje. De repente la iluminación. En una empresa de producción es importante la iluminación, el aire, qué tan alejado están las maquinarias que se manejan en una empresa productiva del proceso que va a realizar. Todo eso es importante, ¿no? Eso en ingeniería se llama distribución de planta. ¿Cómo distribuyo mis unidades para que el trabajador tenga las mayores facilidades para realizar su trabajo? Vamos a ver, ese es el tiempo normal del proceso A. Vamos a ver el tiempo estándar del proceso B. Entonces, del A ya borro, para que me dé chance, esto lo borro, ¿no? Necesito el tiempo estándar del proceso B. Yo sé que el tiempo estándar es igual al tiempo normal sobre 1 menos mi factor de tolerancia. El factor de tolerancia me dicen que es 0.943. Entonces, este dato ya lo tengo. Necesito el tiempo normal. El tiempo normal para el proceso B. Voy a calcular el tiempo normal para B. Va a ser igual al tiempo promedio de B por mi ratio de rendimiento. Vamos a calcular el tiempo promedio para B. ¿Cómo calculo? Lo mismo. Voy a sumar los tiempos que demoro en cada sesión o en cada serie sobre el número de sesiones o de series que hice. Va a ser 4.1 más 4.3 más 4.5 más 4.2 y más 3.9. Eso me da 21. Entre 5, en promedio, en el proceso B me voy a demorar 4.2 minutos. Te borro esto. Por lo tanto, el tiempo normal para B va a ser 4.2 minutos por mi ratio. Mi ratio es 92%, que es 0.92. Entonces tengo un tiempo normal de 4.2 por 0.92 y eso me da 3.864. Ese es mi tiempo normal para el proceso B. ¿Sí? Borro B y ya puedo calcular mi tiempo estándar. Vamos, el tiempo estándar, ¿qué quiere decir? De maneras estándar, ¿cuánto se debería demorar un trabajador para realizar esa actividad, ¿no? Entonces el tiempo estándar va a ser igual a tiempo normal, 3.864 sobre 1 menos 0.943. ¿Cuánto me da? A ver, me da 3.864, ahí, 3.864 entre 1 menos 0.943. Y eso me da, me voy a borrar esto, 67.78. ¿Sí? El factor tolerancia está muy alto, ¿no? Muy alto, entonces este valor, el denominador se hace muy bajo y por lo tanto esta parte se va a hacer más alta. Factor de tolerancia, la idea es que siempre sea lo más bajo posible. El factor de tolerancia es como decir, ¿cuánto hay que darle como un plus al trabajador para que trabaje? Ese es el factor de tolerancia de ahí. El inciso C. Bueno, el inciso C, el tiempo normal total. ¿Cómo se calcula? Como tiempo normal para A más el tiempo normal para B más el tiempo normal para C y más el tiempo normal para D. Es una suma algebraica de tiempos normales. Ya sé calcularlo, ya de A ya lo hice, ya lo borré. De B también lo puedo hacer igual. Tenía su ratio de rendimiento y puedo sacar su promedio. De C también puedo sacar su promedio, multiplico por ratio y ya saco el tiempo normal. Y de D
B, también, lo mismo. Entonces ya aquí no sé cuánto me da, hay que hacerlo, ¿no? Ustedes lo pueden hacer en sus casas, tienen los datos, tienen la calculadora, entonces tienen toda la herramienta para manejar, para realizar esta actividad. Vamos a ver el inciso D. El tiempo estándar para el proceso D. ¿Sí? Aquí me faltó. Aquí hay que ponerle un factor de tolerancia, ahora le voy a poner de 0.0024. Un factor de tolerancia bajo. Es como decir, más o menos del 0.24%, ¿no? 0, a ver, por 100, como 0.24%. Entonces, el tiempo estándar para D va a ser igual al tiempo normal sobre 1 menos 0.024. Vamos a calcular el tiempo normal para D. Vamos a ver. Vamos a sacar su tiempo promedio para el proceso B. Va a ser 2.4 más 2.6 más 2.9 más 2.8 y más 3.4. 2.4 más 2.6 más 2.9 más 2.8 más 3.4. Eso me da 14.1. Si yo le divido entre los 5 procedimientos que hice, bueno, no procedimientos, sino las 5 muestras que hice, me sale 2.82 minutos. Entonces, en el proceso de un trabajador normalmente se debe demorar 2.82. Vamos a calcular su tiempo estándar. Borro esto. Vamos a ver. ¿Y qué me da? Me da el tiempo normal 2.82 sobre 1 menos 0.024. Vamos a ver cuánto me da. 2.82 entre 1 menos 0.024. Eso me da 2.89, redondeando, ¿no? Minutos. Eso es el tiempo estándar para el proceso D. Entonces, ¿se dan cuenta? Yo como empresa o como empresa productiva puedo calcular los tiempos normales y los tiempos estándares que un trabajador debe demorarse para realizar cierto proceso. Si a mí el proceso D me sale 2.89 minutos y yo por ahí tengo un trabajador que cuando le hago la medición del tiempo me lo hace en 5 o 6 minutos, pues me está viendo la cara, ¿no? ¿Sí? Normalmente es un trabajador de repente que está haciendo de manera muy lenta, está haciendo su trabajo pero está pensando en otra cosa, no está metido al 100% en el proceso productivo, entonces ahí yo tengo como jefe o como gerente tengo que tomar ciertas medidas. ¿Sí? Para eso es la medición del tiempo. Si yo no hago una medición del tiempo, pues imagínense, si al trabajador yo le pago simplemente por jornada laboral y no por productividad, pues me va a hacer un producto que yo debo hacerlo de repente en 2 días, lo voy a hacer en 3 semanas, ¿no? Entonces eso a la empresa le genera costos y le genera pérdidas, o le genera posibilidades de tener utilidades, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver, el factor humano en el estudio de trabajo. Este es uno de los elementos más fundamentales en la actividad de la empresa y para dar lo mejor de sí mismo, un empleado debe ser motivado para hacerlo. El trabajador que de una empresa que no se sienta comprometido con la empresa, que no se sienta identificado con la empresa, normalmente va a trabajar por trabajar, no de manera eficiente. Entonces, los directores o gerentes deben poder indicar un motivo o razón para exigir que se haga algo o para que los empleados quieran hacerlo. Los empleados de todos los niveles deben tener la sensación de pertenecer a la empresa, lo que les decía hace ratito. Deben desarrollar un sentido de seguridad y sentir que trabajan en un entorno seguro, saludable y enriquecedor. Si yo trabajo en una empresa y yo sé que a mí me hacen un contrato de cada 2 meses, cada 3 meses, pues yo llegando a los 3 meses ya va a tener miedo, ¿me despedirán o no me despedirán? ¿Seguiré aquí o no seguiré? Entonces eso al trabajador le va a tener una sensación de inseguridad y eso va a afectar a la larga en su productividad. ¿Sí? Dice, cuando esto sucede aportarán no solo su trabajo, sino también muchas sugerencias útiles que pueden contribuir a mejorar la productividad y estarán disponibles a ayudar a las personas que realicen el estudio de trabajo a establecer o hacer procedimientos o métodos de trabajo más efectivos, ¿no? ¿Sí? Ahí es donde se maneja la parte de lluvia de ideas. A ver, ¿el gerente qué hace? El gerente puede hacer una junta con gente de un menor rango y ver qué podemos hacer para mejorar esta productividad. ¿Qué podemos hacer para que el producto salga en mejores condiciones? ¿Qué se puede hacer para que el control de calidad salga de manera satisfactoria? Entonces, se pueden manejar diferentes situaciones. Luego, las condiciones de trabajo, del ambiente de trabajo. ¿Sí?
Como les decía hace ratito, las condiciones del trabajo son importantes. Imagínense, yo aquí estoy dando clase ahorita. Imagínense que este ambiente esté lleno de calor, haya mucha humedad, no haya, no sé, de repente el agua que me dan. La forma de trabajar de repente sería un poco incómoda. O sea, no estaría trabajando de manera natural. Igual en una empresa, si la luz es tenue, si hay mucho ruido, si hay muchas cosas que me pueden distraer, el trabajador no va a trabajar en su máxima eficiencia, ¿no? Entonces, el ambiente de trabajo es importante en cualquier empresa. Dentro de las características del ambiente de trabajo podemos tener la iluminación. El lugar de trabajo debe tener la iluminación adecuada para que los operarios tengan una mejor productividad. Ni mucha luz ni poca luz. La luz acorde para yo hacer mi producción, ¿sí? La ventilación. El aire existente en el lugar de trabajo debe ser lo más puro posible para que las tareas que se realicen sean en las mejores condiciones posibles, ¿sí? El ruido. El ruido afecta al nivel de productividad del trabajador. Este debe ser solo en el nivel que se necesita para realizar el trabajo, ¿no? Obviamente, si yo estoy con una taladradora, pues obviamente el ruido es obligatorio ahí. Pero si yo estoy trabajando en una empresa donde el ruido no es tan importante y empiezan a hacer ruido aquí, que la música por acá, que esto, que el otro, pues sí me va a generar dificultades, ¿no? Es como si yo me fuera a una biblioteca y todo el mundo se pusiera a conversar. Si yo voy a la biblioteca es para estudiar en paz, en tranquilidad. Si todo el mundo se pone a conversar, pues imagínense cuál es el chiste, ¿no? Esas son algunas características de las condiciones del ambiente de trabajo, ¿sí? Vamos a ver ahora la parte de administración en el mantenimiento. ¿Qué es el mantenimiento? Se encarga de mantener y controlar el correcto y permanente funcionamiento de toda la unidad productiva y eliminar el deterioro de instalaciones y equipos que por factores como uso normal, mala operación, fallas en su montaje, falta de utilización, entre otras, generan fallas en el producto, ¿sí? Por ejemplo, una empresa metalmecánica o una empresa o esos robotitos que se utilizan mucho en las empresas de producción. Esos robotitos tienen que estar con buen aceite, tienen que tener cierto mantenimiento, cierto periodo de tiempo, para que no me pare el proceso productivo, ¿no? Entonces, en una industria se pueden manejar diferentes tipos de mantenimiento como son el correctivo, el preventivo, el predictivo, el 0 horas y en uso. Son algunos de los tipos de mantenimiento que podemos tener en una empresa. Vamos a analizar uno por uno. ¿Qué es el mantenimiento correctivo? Es aquel que corrige los defectos observados en el equipamiento e instalaciones y es la forma más básica de mantenimiento y consiste en localizar averías o defectos y corregirlos por separados o repararlos. Este tipo de mantenimiento, como su nombre lo indica, hace el mantenimiento de la maquinaria después que se realizó la parte de la falla, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos tipos de mantenimiento. Cuando yo localicé la falla en la maquinaria, puedo hacer el mantenimiento inmediato. Es el que se realiza inmediatamente de percibir la avería y efecto con los medios disponibles destinados a ese fin. Si esa maquinaria está averiada, está defectuosa y lo necesito de manera primordial para realizar mi proceso productivo, de manera inmediata tengo que repararlo. Si no, no puedo avanzar en mi proceso, ¿sí? Si no es tan importante y por ahí puedo seguir trabajando y no me va a generar tantas dificultades, puedo aplazar un poco el tipo de mantenimiento para después de cierto tiempo, ¿no? Como un coche, por ejemplo. Si el coche por ahí tiene alguna fallita, pero sigue andando, yo lo sigo manejando. Pero si el coche tiene una falla y ya no avanza, pues ya no puedo hacer nada. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir al mecánico y decir, ¿sabes qué, compañero? Arréglame esto porque ya no puedo manejar el coche, ¿no? Ese es el mantenimiento diferido, que dice, al producirse la avería o defecto se produce un paro en la instalación o quinamiento de distrate, ¿no? Entonces tengo que ver todo eso. El preventivo es aquel mantenimiento destinado a garantizar la fiabilidad de equipos en funcionamiento antes de que pueda producirse un accidente o avería por deterioro. Su nombre lo dice. Antes de que el equipo o la maquinaria se eche a tronar, yo tengo que verificar, hacerle cierto mantenimiento, a ver cómo está funcionando la máquina, qué características tiene, si por ahí tiene alguna chance de fallar, ya empiezo a ver dónde puede ser la falla y lo puedo arreglar, ¿no? Entonces tengo tres tipos de mantenimiento preventivo. El programado es como el que se realiza por programa de revisiones, por tiempo de funcionamiento, por kilometraje. De repente una maquinaria, después de cierto tiempo de funcionamiento, 1 año, 2 años, y hasta las empresas que te producen la maquinaria te dicen, ¿saben qué? Al año ya tienen que checar a ver si la máquina sigue funcionando bien o por ahí puede tener una falla, ¿no? Es como quien dice la garantía. El mantenimiento predictivo
que realiza las intervenciones prediciendo el momento que el equipo quedará fuera de servicio mediante un seguimiento de su funcionamiento determinado en su evolución. Entonces yo puedo predecir, más o menos de repente digo, de aquí de un mes la maquinaria de repente puede echarse a perder, o se puede malograr, como dicen, o se puede echar a perder, ¿no? Entonces ya tengo que ver qué puedo hacer para reparar eso. El mantenimiento de oportunidad es el que aprovecha las paradas o periodos de un no uso de los equipos para realizar los operaciones de mantenimiento, realizando revisiones o reparaciones necesarias para garantizar el buen funcionamiento. Cuando yo tengo una maquinaria y durante cierto tiempo no la utilizo, el gerente puede decir, a ver compañeros, vamos a revisar la máquina, cómo va. En este momento no estamos haciendo un proceso productivo que utilice esa maquinaria. Entonces vamos a repararlo, vamos a meterle aceite, vamos a ver qué características tiene, qué condiciones tiene, si está bien o no, para ver si tiene algún defecto, aprovechamos que no se está utilizando para repararlo. Vamos a ver el mantenimiento predictivo. Está basado en la determinación del estado de la máquina en la operación. El concepto se basa en que las máquinas darán un tipo de aviso antes de que fallen y este mantenimiento trata de percibir los síntomas para después tomar acciones. Entonces, la maquinaria mismo cuando está trabajando te puede generar por ahí cierto ruido medio raro. Eso ya me está indicando que la maquinaria puede tener cierta falla. Cuando uno tiene su coche y dice, oye, creo que está sonando por ahí algo. Eso ya me está indicando que el coche por ahí tiene cierta falla, ¿no? El mantenimiento 0 horas. Es el conjunto de tareas cuyo objetivo es revisar los equipos a intervalos programados bien antes de que aparezca ningún fallo o bien cuando la fiabilidad del equipo ha disminuido apreciablemente de manera que resulta arriesgado hacer previsiones sobre su capacidad productiva. Entonces, esa es otra forma como yo puedo hacer el mantenimiento. Y el mantenimiento en uso es el mantenimiento básico de un equipo realizado por los usuarios del mismo. Consiste en una serie de tareas elementales, tomas de datos, inspecciones visuales, la limpieza, la lubricación, reapriete de tornillos, para el que no es necesaria una gran formación, sino que simplemente los trabajadores, cuando están trabajando, ya pueden ver por ahí cierta falla en el equipo. Entonces, ya le pueden avisar al gerente, al director, que la maquinaria puede estar fallando y ya se puede manejar ese tipo de situaciones. Bueno, hasta ahí hemos visto la parte de estudio de trabajo, la parte de estudio de tiempos, la parte de movimientos, la parte de mantenimiento y la parte del factor humano dentro de una empresa. Son características básicas que se deben manejar. Obviamente esto es un campo más grande a veces. En una licenciatura, a veces la ingeniería en métodos me dura un semestre o 2 semestres, pero con mayor situaciones. De repente se hace un estudio de campo, se va a una empresa y se puede hacer algunas mediciones de tiempo, obviamente que los gerentes de la empresa me permitan, ¿no? A veces se tiene cierto contacto y se puede realizar eso. Entonces, la parte básica de la parte del estudio de trabajo ya lo hemos visto ahorita. La siguiente sesión vamos a ver algunos otros tipos de modelos de mantenimiento y para seguir llevando los cursos. Bueno, nos vemos hasta aquí en esta sesión y nos encontramos en la sesión 4. Hasta luego.